Bienvenidos a su iglesia, Capilla Calvario Maranata. Es una bendición estar aquí con ustedes en esta tarde. Y como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Jonás durante los miércoles. Y esta es una pequeña serie. De hecho, no me pongas esa. Yo te voy a decir cuándo. De hecho, esta es una pequeña serie. Ya vamos a la mitad de la serie. Con el estudio de hoy es la mitad de la serie del libro de Jonás. Es muy corta. Entonces, espero que lo estés disfrutando. Ahora sí, mija. La semana pasada vimos que Dios envió a Jonás a una tormenta de corrección en un esfuerzo por hacer que Jonás retomara la dirección correcta. Y bueno, en el estudio de esta noche vamos a ver que la tormenta de corrección de Jonás lo dejó sentado ahí dentro en el vientre de una ballena. Ahora, ¿puedes imaginarte tratar de vivir en el vientre de una ballena? Imagínate, a lo largo de los años muchos artistas han tratado de representar esta famosa escena de cómo se vería Jonás dentro de la ballena. Y te quiero mostrar algunos de estos dibujos. Aquí unas personas creen que Jonás se parecía a esto mientras estaba sentado ahí en el vientre de la ballena, todo agüitado, mira su cara, todo desilusionado. Otro artista describió el tiempo que pasó Jonás dentro de la ballena. Así que es otro aspecto diferente. Y para los surfers, hermana Lina, apágueme esas luces, por favor. Gracias. Esas. Y para los surfers, esto es lo que se podría ver como como llegar al vientre de una ballena o de un pez grande. Y quiero mostrarte, porque yo descubrí que es exactamente lo que se siente estar dentro de una ballena. ¿Quieres saber cómo se siente? ¿Sí o no, iglesia? Yo descubrí cómo se siente. Mira, vamos a ver. Exacto. Exacto, así se ve completamente oscuro en el vientre de una ballena. Y porque queremos ser una iglesia realista, una iglesia que hace todo conforme dice la Biblia, vamos a tener el estudio bíblico a oscuras. No es cierto, préndanme la luz. Ya, nomás quería que sintieran un poquito de lo que Jonás había sentido. Pero puedes ver el texto aquí en tus pantallas acerca de nuestro estudio bíblico el día de hoy. El texto y el título de nuestro sermón. El título de nuestro sermón es Sintiéndote decaído y deprimido. Sintiéndote decaído y deprimido. Y vamos a estar viendo el libro de Jonás, capítulo 2. Todo el capítulo 2 lo vamos a ver el día de hoy. Porque en nuestra historia de hoy vamos a encontrar a Jonás, un hombre triste, decaído, deprimido, mientras estaba ahí sentado en el vientre de la ballena. Y esta historia es importante para ti y para mí, hermanos, porque hay momentos en nuestra vida donde tú y yo nos sentimos decaídos, tristes, y nos sentimos como el Chavo del Ocho pateando el bote. Y hoy vamos a hablar acerca de qué tan importante es esto, porque todos nos sentimos de esta manera. En momentos de nuestra vida, algunos de nosotros nos sentimos deprimidos, decaídos y tristes. Pero lo importante es cómo es que respondemos cuando nos sentimos tristes y deprimidos. ¿Cómo es como respondemos? Y en esta historia de hoy vamos a ver a Jonás y vamos a presenciar cómo Jonás pasó de sentirse decaído y deprimido a sentirse esperanzado y animado y amado por Dios. Y hay muchas lecciones importantes en nuestra historia de hoy acerca de Jonás y esta ballena. Pero si estás tomando notas, hoy te voy a dar 4 maneras útiles de responder cuando te sientes triste y deprimido. 4 maneras útiles de responder cuando te sientes triste y deprimido. Así que empezamos, por favor, abre tu Biblia conmigo. Al final del capítulo 1 vamos a leer el verso 17 antes de brincar al capítulo 2. ¿Estás conmigo? ¿Tienes tu Biblia ahí? Dime amén si ya estás listo.
Pues dice la palabra de Dios así en Jonás capítulo 1 verso 17, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por permitirnos venir y escuchar tu palabra, Dios. Habla a nuestro corazón en esta tarde, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros y que nos hable, Señor, a través de esta gran historia de Jonás y este gran pez, Señor, que tú tenías preparado para dirigir en el camino correcto a Jonás. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que mientras empezamos aquí, cristianos, Jonás ha pasado por una tormenta de corrección de Dios. ¿Te acuerdas que hablamos de esto la semana pasada? Y también Jonás fue arrojada por la borda de un barco hacia esta tormenta. Y es obvio que todos pensaban que este hombre, en el momento que cayera en el agua, ¿qué iba a suceder con él? Se iba a morir. Por eso lo aventaron. Dijeron: pues no queremos la bronca aquí en el barco, te vamos a aventar para que se acabe el problema. Pero ¿qué sucedió? ¿Te diste cuenta que él no murió? Mira lo que dice el verso 17 otra vez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que Jonás fue tragado vivo por una ballena o un gran pez. ¡Wow! Te prometo que en este punto de la historia Jonás se sentía triste, deprimido y decaído. ¿Tú crees que iba al vientre de la ballena diciendo: ¡Woohoo! ¡Gloria a Dios! El Señor me pasa por la prueba y la tribulación? No, iba con su cara de pobre de mí, triste y deprimido. ¿Por qué siempre me pasa a mí estas cosas? Y ay, cállese, y vino la ballena y se lo comió. Órale, para que se aliviane. ¿No te hubieras sentido tú decaído si estuvieras nadando ahí en la playa un día y un día llega una ballena y te traga? ¿Qué onda? ¿Sí? Y hablando de un día malo, realmente Jonás tuvo un día malo, porque él se sentía triste y deprimido y decaído. Probablemente él estaba pensando: ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Siempre a mí. Yo veo que todo el mundo son felices, pero a mí siempre me pasan las tragedias. Dios no me quiere, pobre de mí, nadie se acuerda de mí, quiero comerme gusanos. Qué bárbaro. Y habrá momentos así en tu vida donde tú te sientas igual, donde tú no sientas: ay, Sinaí, otra vez, hombre, contigo. Donde tú no sientas el respaldo de Dios en tu vida. Y vas a decir: ¿por qué otra vez, Dios? ¿Por qué otra vez conmigo? Mejor agarra al pastor que se ve que anda así feliz, a Manuel, al pastor Manuel, allá a Gabriel, a ver, a alguien más. Pero ¿por qué a mí? Quizás estás aquí en esta noche y te sientes decaído, triste, deprimido por tu vida ahora mismo. Yo no sé cómo está tu vida, ni tampoco sé lo que tú estás viviendo, pero déjame decirte lo más importante acerca de sentirte decaído y deprimido, o triste y deprimido. Y esto es: ¿cómo es que tú respondes a esta situación? Aquí el asunto no es si te sientes triste o decaído. El asunto es cómo respondes. Y hoy vamos a ver cómo es que respondió Jonás. Vamos a ver que este hombre nos da un buen ejemplo cómo debemos de responder cuando te sientes triste y te sientes deprimido. Y mira, vamos a ver lo primero que hizo Jonás allí en el vientre de la ballena. Y leemos el versículo 1 ahora sí. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Jonás, estando en el vientre de esa ballena, él se dirigió a Dios y oró, aunque se sentía triste, deprimido, decaído. Allí en el vientre de la ballena le alzó su voz y le dijo: Dios, necesito hablar contigo. Oró. Y esta es la primera vez que Jonás ora a Dios en toda nuestra historia que hemos leído. Es la primera vez que él se acerca a Dios para orar. Y en esta respuesta de Jonás encontramos la primera de nuestras 4 maneras útiles de responder cuando nos sentimos tristes y deprimidos. Y aquí está en tus pantallas. Cuando tú te sientes triste y deprimido, número 1, ¿qué necesitas hacer? Tú necesitas orar. Primero, tú necesitas orar.
Debemos orar primero, hermanos, no esperar hasta que hayamos probado todas las demás opciones y luego finalmente orar. ¿Se recuerdan que hace unas semanas les dije que habemos varios tipos de cristianos que oramos, o tenemos más bien varios tipos de oración? Y una de las oraciones que tenemos es la oración de emergencia. Y les puse el ejemplo de un carro. Cuando tú vas manejando tu carro, tú nunca te acuerdas si traes llanta extra o no la traes, si traes gato o no lo traes, porque cuando vas manejando no piensas en eso. Pero ¿qué sucede si te ponchas? Lo primero que haces, híjole, eché el gato, ¿tiene aire la llanta? Porque ahorita necesito la llanta. Y así es nosotros muchas veces cuando ocupamos de Dios. Ocupamos de Dios cuando tenemos una situación difícil y Dios, ayúdame. Pero ¿qué sucedió cuando ibas manejando bien a gusto y no había situaciones difíciles? No te acordaste de Dios. Entonces hacemos esa oración de emergencia. Dios, ayúdame. Y lo que desafortunadamente lo primero que tenemos que hacer es orar. Y desafortunadamente no lo hacemos. Hay muchas veces que los cristianos enfrentan problemas y cuando están enfrentando problemas, ¿qué hacen? Se preocupan por este problema, se estresan, gritan, se enojan, lloran, sudan, pero no oran. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿O soy el único? ¿Alguna vez has tenido problemas y trataste de hacer todo lo que pudieras hacer para arreglar la situación tú mismo, excepto hablar con Dios y orar? Personalmente, hermanos, muchas veces se me olvida orar cuando tengo prisa. Y cuando pierdo algo importante o algo pasa, como cuando se descompone tu carro, lo primero que quieres hacer es arreglar el problema. Y me acuerdo de una vez cuando yo iba manejando ahí en el desierto en una combi, que yo tenía una combi muy bonita, que la extraño mucho, pero ya no la tengo, por tonto no la tengo, pero bueno, la extraño. Iba yo ahí en mi combi, yo podía arreglar ese motor, esa combi estuvo por 40 años, la tuvo mi papá y luego me la heredó a mí, yo la tuve como por 7, 8 años. El asunto es que iba en el desierto muy a gusto, campante, 8 o 9 de la noche y se me descompone la combi. ¿Qué le pasó? Pues empezó a jalarse, me orillé y empecé a revisarle. Ese carro yo le conocía absolutamente todo del motor, yo podía arreglarlo sin ningún problema, pero me metí en el motor y no vi nada desconectado, no le encontraba absolutamente nada a mi combi. Dije, pues qué onda, y frustrado ahí me la pasé 40 minutos y le daba, y la camioneta pues sí prendía, pero no tenía fuerza el motor, y le quité las bujías, y le limpié las bujías y las volví a poner, etcétera, etcétera, y todo parecía muy bien en el carro, pero no funcionaba. Después de una hora de estar frustrado a la orilla de la carretera sin que nadie me ayudara, en la oscuridad y solo, se me ocurrió orar. Después de una hora le dije a Dios, yo no sé qué tiene el carro, pero puedes tener misericordia de mí y ayudarme. 5 minutos después prendí el carro y estaba en la carretera. Manejé 3 horas sin ningún problema. Y dije yo después, qué tonto, ¿por qué no oré primero? Después de estar ahí una hora. Y muchas veces nos pasa lo mismo, hermanos. Muchas veces no estamos acostumbrados a hacer esto, pero tenemos que hacerlo. Cuando tú tienes depresión, cuando estás pasando momentos tristes en tu vida y te sientes deprimido, ora. No busques a la comadre y el compadre, no te vayas al Oyster y te sientes en la barra a ver si uno de tus camaradas te va a invitar un trago y ya a través de ese trago vas a soltar la sopa y te va a dar un buen consejo. No, el mejor consejero está ahí arriba. Muchas veces buscamos al compadre, a la comadre, a la hermana, pero es más chisme que nada. Hermana, y déjame te cuento lo que hizo mi marido. Y empiezan a soltar la sopa y la hermana, ¿en serio? Mira qué descarado tu marido. Y empiezan a sacarle el hilito y la hebra y ahí van. ¿Y no se han dado cuenta que el Señor dice que no seamos chismosos también? Mejor comunícale a Dios cuando estés atravesando problemas. No te frustres, no trates de arreglar, hermanos, lo que está descompuesto, porque tú no lo vas a poder arreglar. Necesitamos acostumbrarnos a orar primero. No esperes
hasta que hayas probado de todo lo demás y luego, ok, voy a orar. Quiero que escuches esta fantástica promesa que Jesús nos dio acerca de la oración en Mateo 7 y 8, y está aquí en tu pantalla. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Cómo vas a tener respuesta si no estás llamando? ¿Cómo quieres que Dios abra la puerta y bendiga tu vida si no te comunicas con Él? Somos tan buenos para pensar que nosotros podemos arreglar los problemas. ¿O me equivoco? ¿O soy el único? Porque yo soy así también. Y me pasa constantemente hasta que digo: ay Dios, perdóname, ayúdame. Y necesitamos acostumbrarnos primero a ir a Dios. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio bíblico y leemos el verso 2 al 4. Dice Jonás 2, capítulo 2 al 4, dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Entonces aquí vemos que Jonás oró a Dios. Y luego, mientras leemos aquí en el verso 2, Jonás invocó a Jehová. Invocar o clamar a Dios significa que estás hablando a Dios con pasión y con sentimiento y con desesperación, clamando, invocando al que tú sabes que te puede ayudar. Y esto es lo que Jonás estaba haciendo. Y sabemos que Jonás se sentía triste y deprimido. ¿Por qué? Por la forma en la que describe su situación. Mira conmigo en el verso 2 otra vez. Jonás habla sobre su aflicción. Dice: y estar en el seno del Seol. Esto habla de la tumba. O sea, como diciendo, preferiría estar en una tumba, o estoy allá refundido. Se sentía triste. Y en el verso 3, Jonás describe que lo rodea la corriente, dice. En el verso 4 vemos que Jonás habla de sentirse desechado delante de los ojos de Dios. Y así es como se sentía Jonás. Él estaba dando todos signos de desesperación y de tristeza. Pero quiero que te des cuenta de lo que dijo Jonás acerca de Dios en esta parte, porque es importante. Miren el verso 2. Jonás dice: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y qué? Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y luego ¿qué? Y mi voz oíste. Jonás dice que Dios le contestó al oírlo y al escuchar su voz. ¿Cómo crees que fue que Dios le respondió a Jonás en el vientre de este pez? ¿Crees tú que Jonás escuchó una fuerte voz en el vientre de la ballena? Jonás, este es tu Dios y puedo escuchar. Claro que sí, Jonás. ¿Te gusta tu nueva habitación? No fue como Jonás escuchó la voz de Dios. Esa voz fuerte y audible dentro de la ballena. ¿Cómo es entonces que Jonás escuchó? Bueno, es posible que Jonás haya escuchado a lo mejor algunos ruidos fuertes cuando estaba ahí en el vientre de la ballena, pero esto es porque a lo mejor la ballena estaba eruptando, no era porque Dios le estaba hablando. O a lo mejor también la indigestión de la ballena, pero no era la voz audible de Dios. ¿Cómo supo entonces Jonás que Dios escuchó su llanto y que iba a responderle? ¿Sabes por qué? Jonás sabía por fe que Dios le iba a responder. Como tú sabes que por fe un día vas a estar con él en el cielo. Jonás sabía que Dios no lo iba a dejar abajo. Sabía que Dios no iba a decir: la regaste, órale, para que aprendas, morro. ¿Sí? Y ahí te voy a dejar 3 meses a ver qué tal. Imagínate. Jonás creyó que Dios estaba escuchando.
Y en estas acciones de Jonás encontramos nuestra segunda manera de responder cuando nos sentimos tristes y deprimidos. Aquí está, para los que están tomando notas. Cuando tú te sientes triste y deprimido, número 2, tú necesitas creer o tener fe. Cuando tú te sientes triste y deprimido, tú necesitas creer. Necesitamos creer, hermanos, que a Dios le importa tu situación. Necesitamos creer en las promesas de Dios, como en la gran promesa que Él te ha dado, que nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Necesitamos creer, iglesia. Necesitamos creer que Dios puede ayudarte y fortalecerte y pasarte por el medio de esa lucha y prueba que tú estás enfrentando. Pero necesitamos creer. Si tú no crees que Dios está en control de tu vida, si tú no crees que Dios tiene el control de tu vida, aun cuando tu vida parece descontrolada, entonces nada va a suceder en tu vida. Necesitas creer. En medio de la prueba necesitas creer que Dios te va a ayudar, que Dios te va a rescatar, que Dios va a venir a tu auxilio. Escucha la promesa de creer que se encuentra en Hebreos 4:16. Mira lo que dice. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Alguien necesita un poquito de gracia el día de hoy? Levanta tu mano. Amén. Dios quiere darte gracia, pero necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y hallar esa gracia que te va a ayudar en el momento que tú más necesitas. Qué tremendo. Jonás no solo creía que Dios le importaba, sino que creía que Dios lo iba a librar de esa situación difícil y amenazadora que estaba sucediendo. Imagínate, tragado por un pez, él esperando en cualquier momento morir. Y Dios le hizo un huecote ahí a la ballena en medio de su panza o del pez grande y le dijo, no, pues ahí lo voy a tener. No va a hacer digestión la ballena hasta que no lo suelte. Y sabemos que Jonás creyó esto por lo que dice a continuación en el verso 4. Lee conmigo, verso 4. Jonás le dice a Dios, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Aquí está, mas aún veré tu santo templo. Él tenía esperanza, hermano, que él iba a ver su santo templo. Él tenía esperanza que iba a salir de esa ballena. Cristiano, Dios los ama tanto como su hijo. Dios te ama a ti tanto como su hijo. Simplemente tienes que creer en Él. Tienes que creer en sus promesas. Cuando Dios ve un cristiano con gran fe, esa es la clase de fe que mueve la mano de Dios a actuar. Cuando Dios ve a alguno de ustedes con esa gran fe, es lo que va a mover el corazón y la mano de Dios a actuar a tu favor, porque tienes esa gran fe. Continuamos leyendo el verso 5 al verso 7. Dice Jonás, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así que Jonás ha estado orando y clamando a Dios, mas sin embargo todavía está sentado en el vientre de una ballena. Y Jonás nos da algunos detalles interesantes, hermanos, aquí acerca del tiempo que él está pasando aquí dentro del vientre de la ballena. Y mira el verso 5. Inclusive Jonás admite que él tenía, en el verso 5, algas que se enredó en mi cabeza, dice. Mientras estaba sentado ahí en el vientre de la ballena, tenía las algas enrolladas ahí en su cabeza. Y esto es una descripción de lo que estaba pasando dentro del estómago de esta ballena. Intenta imaginar cómo te sentirías tú si estuvieras sentado ahí junto con Jonás.
Ponte en esta situación. Imagínate cómo olía ahí. Imagínate cómo se sentía estar sentado ahí con las pequeñas criaturas marinas moviéndose y nadando alrededor de tus pies. Yeah. Algún cangrejillo playero ahí agarrando tus dedos. Y luego a continuación vamos a ver en el verso 7 cómo Jonás menciona. Él dice esto: cuando mi alma desfallecía en mí. ¿Sabes lo que está haciendo Jonás aquí? ¿Sabes lo que estaba haciendo cuando admitía aquí que estaba cubierto de algas y que su alma estaba desmayando dentro de él? Jonás estaba siendo honesto sobre la situación, honesto sobre sus sentimientos, sobre lo que él estaba viviendo en este momento. Y él estaba hablando con Dios. Y la verdad, hermanos, es que muchos cristianos no somos buenos para ser honestos y compartir nuestros sentimientos. Amén, esposas. No hay comunicación. No somos buenos para abrir nuestro corazón. Y esto me recuerda la historia, hermanos, de un niño llamado Manuel y una niña llamada Eunice que jugaban juntos en preescolar. La pequeña Eunice se acercó al pequeño Manuel y dijo: oye, Manuel, ¿quieres jugar conmigo a la casita del árbol? El pequeño Manuel dijo: claro, ¿qué quieres que haga? La pequeña Eunice le dijo: quiero que me comuniques tus sentimientos. Bueno, el pequeño Manuel comenzó a confundirse y finalmente dijo: comunicar mis sentimientos, no tengo idea de lo que eso significa. Y la pequeña Eunice respondió rápido: excelente, eres perfecto para el papel del esposo. Pero ya en serio, hermanos, lo que Jonás estaba haciendo aquí es ser honesto con sus sentimientos y su situación. Y esto es muy importante, especialmente cuando te sientes triste y deprimido. Es importante ser honesto y hablar y decir: estoy pasando por algo difícil. Cuando te sientes triste y deprimido, hermanos, necesitas ser honesto contigo mismo. No puedes burlarte y pensar que nadie se va a dar cuenta. Y en este concepto encontramos la tercera de nuestras 4 maneras cuando te sientes triste y deprimido. Número 3, sé sincero. Número 3, cuando tú te sientes triste y deprimido, sé sincero contigo mismo, con Dios y con los demás. Cuando te sientes deprimido o triste, sé sincero contigo mismo, con Dios y con los demás. Cristianos, si nos negamos a ser honestos, no podemos ir hacia adelante y sanar nuestras heridas. Debemos decir lo que está pasando dentro de nosotros. No puedes guardarte todo, porque ¿cómo vas a sanar? ¿Cómo pueden orar por ti si no hablas lo que está pasando contigo? Y tengo que ser honesto, hermanos, no queremos que la gente se dé cuenta de nuestras dificultades y nuestro dolor. Y estoy hablando de que muchas veces los cristianos intentan fingir y actuar como que si todo estuviera bien. ¿Y conoces el lugar donde los cristianos intentan fingir más? Aquí, en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo estás, hermano? Gloria a Dios, estoy súper bien. ¿Y usted, hermana? ¿Cómo está? Y traes un calvario por dentro. Bendecido. Pero por dentro, ¿cómo estás? No estás diciendo la verdad. Estás fingiendo que estás bien. Estás fingiendo que todo está bien. Y lo admito, muchas veces yo también he fingido en la iglesia. Traigo problemas y creo que la mayoría de ustedes lo hacen también. Traes problemas y por lo general ponemos una cara amable. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pero traes un bonche de problemas contigo y no hablas. Y no dices: hermano, realmente estoy pasando por tiempos difíciles. Traigo problemas y si puedes orar conmigo, no tienes que soltar toda la sopa si no quieres,
Pero sí tienes que decirle a tu hermano para que ore por ti. Por esto tenemos en esta esquina un tiempo de oración. Hermano, ora por mí porque me siento así. Me está pasando esto, estoy perdiendo mi trabajo. O inclusive los solteros, pues estoy enamorada de una pollita. O estoy enamorado de un pollito. Está bien, puedes hablarlo. Solteros, las casadas ya están casadas. Y se ríen, tranquilas. Somos expertos, hermanos, en poner una gran sonrisa plástica. Dios les bendiga. Y casi te pones palillos aquí para que se te suban tus cachetes y puedas sonreír. Alabado sea el Señor, hermanos. Dios es bueno. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Sí? Le cambias la pregunta para no hablar de ti. ¿Y usted cómo está? Rapidito. Somos expertos. Nadie nos enseñó en la iglesia a ser así. Mas sin embargo así somos. ¿O me equivoco? ¿O soy el único? Así somos por naturaleza. Cerramos la concha y a ver, ¿qué trae usted? A ver, cuénteme mejor lo que usted trae. ¿Sí? No queremos abrirnos, no queremos ser honestos, no queremos ser sinceros. Le decimos a la gente, mi vida está muy bien. ¿Cómo está la tuya? Cuando actuamos de manera falsa y no somos honestos, hermanos, las cosas no van a mejorar. No creas que las cosas van a mejorar en tu vida. No vas a obtener la ayuda que tú necesitas porque no estás siendo honesto. ¿Cómo puedo yo como tu pastor orar sobre ti y sobre tu vida si no me estás contando lo que pasa en tu vida? Yo te veo y te digo, Jessica, ¿cómo estás? Bien, pastor, Dios le bendiga. Muy bien, excelente, pues está bien. Y todavía encima de eso, órale, ahí le va de regreso una bendición. Dios lo bendiga. Pues ya, me mató el gallo, ¿eh? Porque como es muy espiritual Jessica, dijo, Dios lo bendiga, pastor. Entonces, no me quiso decir nada, pero muchos de nosotros somos así. Buenísimos para responder lo necesario y no contar lo que está pasando. Pero ¿cómo puedo yo orar por ti? ¿Cómo puedo yo venir y ser un apoyo para tu vida espiritual si tú no abres tu corazón? Si tú no quieres contar lo que está pasando en tu vida. Aquí somos una gran familia, hermanos. Cuando tú sales allá afuera y estás en el mundo, estás tú sola y Dios. Pero aquí podemos pelear las batallas juntos. Podemos orar. Podemos irnos a la esquina y traer otros hermanos, invitar a Pastor Manuel que venga a orar contigo junto conmigo. Y hay más gente orando por tu situación. Pero necesitas ser honesto contigo mismo y con Dios y con los demás. Y allí donde dice los demás, ahí eso me incluye a mí, con la gente a tu alrededor, para que tú puedas tener respuesta, hermanos, y ayuda a lo que tú necesitas. Jonás se sentía miserable ahí en el vientre de la ballena. Se sentía triste y deprimido. Pero Jonás estaba siendo honesto con Dios. Y le estaba contando todo lo que estaba pasando y él sentía dentro de este vientre de este gran pez. Jonás fue honesto consigo mismo acerca de cómo se sintió. También fue honesto con Dios de cómo se sentía. Y probablemente también fue honesto con la ballena y le dijo también cómo se sentía. Pues tenía 3 días solos ahí, pues a lo mejor se puso a hablar con la ballena. Pues también me siento triste, ballena, no sé. Entonces Jonás llamó a Dios. Y mira cómo es que menciona aquí en el verso 7 lo que dice Jonás. Dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Increíble. Un hombre deprimido está escribiendo esta carta. No es un hombre que ha tenido su devocional diario. No es un hombre que tiene una relación estable con Dios. Porque acuérdate que estaba huyendo de Dios y estaba siendo desobediente. Y estaba dentro de la ballena y él está diciendo estas palabras a Dios. Increíble. La pregunta es si tú le dices esas palabras a Dios en medio de tu tristeza y desesperación. Aquí vemos a Jonás. Y mi oración llegó hasta tu santo templo. ¿Sí estás conmigo? Pues veamos entonces, hermanos, cómo terminó el tiempo de Jonás en el vientre de esta ballena, leyendo los versos 8 al 10, perdón. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová.
Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Como leemos aquí, hermanos, Jonás comenzó a llenarse de fe y de esperanza. Él dijo: yo sé, Dios, que tú vas a actuar. ¿Cómo? Yo no sé. No sé, pero mira lo que dice en el verso 9 Jonás. Dice: mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y luego que dice: las salvaciones de Jehová. Yo tengo mi esperanza, mi confianza que Jehová me va a salvar. Pues no parece que este hombre estuviera triste y deprimido. Tenía tanta fe y tanta fuerza y tanta creencia de que Dios lo iba a rescatar, que su oración era: Padre, no importa lo que yo estoy atravesando, yo sé que estoy sufriendo por mi desobediencia, pero yo sé que tú vas a escuchar mi voz y mi voz va a llegar hasta tu santo templo y las salvaciones de Jehová. Imagínate esto. 3 largos días, hermanos, 3 largas noches dentro del vientre de la ballena, y Jonás está haciendo esta oración de esperanza dentro de la ballena sin saber qué es lo que estaba pasando. Y la ballena nadando, y Jonás dentro del vientre de esa ballena. Pero Jonás no sabía que la ballena iba nadando. Dios estaba preparando el terreno. 3 días de desesperación, 3 días de angustia, 3 días de estar orando y clamando y no ver respuesta. Muchos de nosotros a los 45 minutos o a la hora ya hubiéramos tirado la toalla. Muchos de nosotros a las 8 horas ya hubiéramos dicho: bueno, pues ya que se haga tu voluntad, hombre. Si voy a morir, pues muero y ya. Muy valientotes. Así somos. A las 24 horas que ya no vemos respuesta: Señor, ayúdame, Padre. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no siento que estás aquí conmigo? 3 días y 3 noches de oscuridad en un vientre oloriento, en un vientre, pues si comió carnitas, imagínate lo que ha de oler. Pero ¿sabes qué? Jonás oró a Dios y clamó a Dios desde el vientre de esta ballena. Y adivina qué sucedió, hermanos. ¿Quieres saber qué sucedió? Nada. Nada. No sucedía absolutamente nada. No pasaba nada inmediatamente. Y aquí es donde les digo: ¿cuántos de nosotros no nos desesperamos cuando Dios no nos contesta? Un día: Señor, pues qué onda, ya te hice como 4 oraciones y no me has contestado. 2 días: oye, ¿qué onda? Pues ¿me vas a escuchar o ya no? ¿O cómo lo hacemos o qué? Y todavía te pones ahí a la defensiva con Dios. 3 días y ya no voy a orar porque ni me oye. Pero Jonás continúa orando y creyendo a Dios, y Jonás fue honesto con Dios, aunque no sucedía nada inmediatamente. Y a pesar de que no sucedió nada, Jonás no desmayó y siguió orando y siguió creyendo que Dios haría algo con él. Y en esta actitud de Jonás encontramos nuestra cuarta y última manera de responder cuando nos sentimos tristes y deprimidos. Cuando tú te sientes triste y deprimido, número 4, sé paciente. Cuando tú te sientes triste y deprimido, número 4, sé paciente. Déjame decirte por qué es tan importante que seas paciente. ¿Quieres saber por qué? Porque Dios nunca tiene prisa. Dios no tiene prisa, el que tiene prisa eres tú. Tú quieres una respuesta ahorita y la quieres ya, y quieres que te den hasta las señales divinas para que tú puedas caminar sobre tu respuesta. Si no, pones tu cara de mula y te enojas con Dios y hasta dices: ¿sabes qué? Ahí muere, ya no voy a orar por esto. ¿Por qué? Porque no me escuchas. Así somos. Dios nunca tiene prisa, hermanos, y esto significa que usted debe de ser paciente para darle tiempo a Dios de trabajar en tu vida. Sé paciente, no te desesperes. Dios te va a dar la respuesta, pero sé paciente.
No quieras correr, Dios no tiene prisa. Debes de ser paciente para que tú veas esa mano poderosa pero invisible de Dios moverse sobre tu vida y ayudarte en la situación que tú necesitas ayuda. Hay muchas promesas en la Biblia, hermanos, para los creyentes que debemos de ser pacientes. Y te voy a dar dos. El rey David dijo en Salmo 37, verso 7 y verso 9, aquí está en tus pantallas, dice: guarda silencio ante Jehová, ¿y qué? Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, no digas, mira que él sí le está yendo bien y a mí no. Porque el hombre que por el hombre que hace maldad, 9 dice, porque los malignos serán destruidos. Pero luego nos vuelve a hablar a los cristianos. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Ellos heredarán la tierra. Entonces nos habla de paciencia, de esperar. También mira lo que nos dice Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas 6:9. Nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, si no tiras la toalla, si no eres impaciente, vas a cosechar. Pero no te canses de hacer el bien a los demás. Nunca es fácil, hermano, ser paciente. Sin embargo, vemos a Jonás que fue paciente durante 3 días y 3 noches, y Jonás estaba orando ahí. Y sabes que durante estos 3 días de oración y fe, Jonás no vio que nada cambiara en su vida. Pero fielmente él estuvo ahí en oración 3 días. No tenía Jonás idea si cómo iba a resultar las cosas. Y él nunca hubiera adivinado lo que Dios hizo por él. Jamás. En 1,000,000 de veces que hubiera tratado de imaginar, él no hubiera imaginado cómo Dios estaba usando esa ballena para corregir la desobediencia de él. Pero durante todo este tiempo, la ballena que se había tragado a Jonás se estaba moviendo al curso donde Dios quería que Jonás fuera. Lento pero seguro, Dios estaba moviendo esta ballena, y al hacerlo Dios estaba preparando para responder a Jonás y liberarlo de esa angustia. Y descubrimos lo que sucede en el verso 10. Vamos a leerlo otra vez. Verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás no sabía que esto estaba pasando, y de repente, ¡boom! Bueno, es decir, ¡blech! Jonás es escupido en la arena y en las playas de Nínive. Esta fue la respuesta de Dios a la oración de Jonás y la liberación de la angustia para Jonás. Y en 1,000,000 de años que Jonás hubiera tratado de adivinar, hermanos, que Dios iba a mandar una ballena para tragarlo y luego llevarlo a las costas de Nínive, jamás lo hubiera adivinado. Él pudiera haberse pasado años tratando de adivinar cómo Dios iba a actuar, pero Dios decidió de actuar de una manera sorprendente. ¿Te imaginas cómo se habría visto esta escena con Jonás? Imagínate que estuviera sentado aquí en la hermosa playa de Mazatlán, y luego ves y ¡boom! Ahí salió un tipo, sale volando del agua, cubierto de algas y vómito de ballena, y llega ahí un ladito de ti, cae a un lado de ti. Imagínate, ¿qué le preguntarías a este tipo? ¿Qué te pasó, compadre? ¿Qué pasó contigo? Y luego te va a contar esta historia loca de cómo fue tragado por una ballena y enviado por Dios. Cristiano, esta historia de Jonás y la ballena está en la Biblia, y es una historia real, no es una historia para niños, no es un invento. Y esta historia tiene muchas lecciones importantes para tu vida, y quiero animarte a que recuerdes estas 4 lecciones que encontramos de este ejemplo de Jonás en el vientre de la ballena. A pesar de que Jonás se sentía deprimido, Jonás oró, Jonás creyó. Aunque Jonás se sentía deprimido, Jonás era honesto en cómo se sentía, y Jonás fue paciente. Jonás vio a Dios liberarlo, y tú también puedes ver a Dios liberarte de tu tristeza, de la situación difícil para tu vida.